Julio Schiappa-Pietra, analista político y también, bueno, asesor, ¿no? Hace poco también estuvo con el ex premier Villanueva, se encuentra con nosotros, le agradecemos. Julio, si usted ve el arco, los arcos pues son tan cortos en realidad, sí, pero ya podemos hablar de un arco desde el voto de confianza de Salvador del Solar la semana pasada, que bueno, se dijo pues que... Con 46 votos, ¿no? Exacto, no muy mustio, ¿no? Lánguido, digamos, hasta la buena noticia que acabamos de comentar, creo yo, con la ministra Bustamante, sí, si es que se concreta mañana y efectivamente el jueves el propio del Solar puede rematar esa faena. ¿Cómo ve la marcha de este nuevo gabinete y de este nuevo primer ministro? Bueno, yo no dejo de tener simpatía por Salvador. Me parece a mí que él representa una nueva generación, ¿no? O sea, yo la llamo la generación de los tres colorados, ¿no? Forsyth, el alcalde de Lima, Muñoz, y nuestro primer ministro. Ambos representan gente que está en un proceso de abrirse campo en la política y que están teniendo éxito. Salvador tiene que tener todavía las posibilidades, no creo que solo en el conflicto de las Bambas, sino en varias cosas, demostrar lo que significa la potencia de la comunicación que él puede ofrecer. Sin embargo, acá hay un tema de base, que es que el Estado central, el Poder Ejecutivo, carece, fuera de los ministerios, en la PCM y alrededor del presidente de la República, carece de una organización capaz de mover el tipo de problemas que estamos viendo en el país. O sea, no solamente es cuestión de que se marquen agendas, sino se trata de que las agendas tengan un sentido político y que sea política. O sea, lo que está demostrando las Bambas es que haciendo política, mira la actitud positiva de la ministra que acaba de hablar. Esa es la actitud que deben tener los funcionarios públicos frente a temas que convulsionan al país y la gente tiene que tener confianza de que los líderes... Pero la ministra Bustamante tiene una cartera. Claro, pero de todas maneras, esa actitud es una actitud que no se ve normalmente entre los funcionarios públicos, que están ganados por el pesimismo, y yo creo que acá ha habido bastante capacidad en el manejo de conflictos, y de las Bambas fue el que dejaron al final de la agenda por la distancia, porque había problemas que no se podían resolver, porque la empresa también tenía una posición, ojo, que hay que entenderla culturalmente, ¿no? Esa empresa claro, es China. Tú ves Chinalco, está en una zona favorable a la minería, como es el centro del país, desde siempre lo ha sido. En cambio acá, no hay que olvidar que es la zona de Espinar y también la zona de Apurímac, que es donde salían los grandes contingentes humanos que murieron en las mitas en Bolivia, o sea, en Potosí. Hay una impronta distinta. Hay una impronta distinta, hay muchas razones por las cuales la gente está alejada, digamos, del mainstream del capitalismo. Pero ¿es justo o injusto decir, como se ha dicho en los últimos días, que el gobierno dejó que esto le reviente en la cara? ¿Estaba abandonado este conflicto? Yo tengo la impresión que parte del problema es que había una discrepancia interna sobre cómo manejar. Y la hay en la sociedad. Y yo creo que César Villanueva se fue en parte. ¿Cuánto le correspondía a la empresa? Yo creo que era la dicotomía entre si ya entramos a reprimir o entramos a negociar, que siempre está planteada en todo conflicto. Y uno tiene que manejar el conflicto con lo que se llama una estrategia, ¿no? Es decir, y con una visión del conflicto que se hace para cualquier otra actividad humana. Varias voces pedían represión. Y había voces que pedían represión, que estaban presionando muy duramente, y yo creo que eso en parte es un tema político que había que haberlo considerado. Por eso a la hora que los ministros llegan a la zona, empiezan a tomar contacto con el problema, se nota un giro, ¿no? O sea, ya no hay el asusta muchachos, sino una posición más tranquila, más dedicada a la negociación, que se rompe con lo que hasta ahora nadie ha explicado, que es la detención de los dirigentes el día jueves, cuando ya estaban en la noche, el miércoles en la noche, cuando estaban a punto de resolver ya, parece ser con un acta la situación de Chalhuahuacho. Al parecer la fiscalía opera sola, ¿no? Bueno, que hay un problema, ¿no? No sé si tú has tenido oportunidad, pero yo me he escuchado toditita la sustentación de la acusación fiscal y realmente era lamentable. O sea, habían cosas que han dicho que no eran ciertas, datos que no tenían. Los datos, la residencia, por ejemplo, de los dos hermanos Chávez, datos sobre los propios comuneros. O sea, tú notabas que el forzar, el que sea en Cusco, etcétera, tiene sus consecuencias, pero faltaba pues información, faltaba más solvencia en la acusación, ¿no? Y me temo que por ahí va a haber posibilidades de que tengan una brecha. Salir. Me parece que puede haber, es una predicción que puede no cumplirse. Según la información que hemos conocido, sí parecen ser, no sé si unos aprovechadores, pero que sí, bueno, creo que aprovechadores, es decir, tenían planteada una estrategia de ir recorriendo el corredor minero a ver dónde le desinflabas la llanta a la minera y sabían por dónde hacerlo. Eran pro bolsillos, a diferente de otros antimineros que son ideológicos, ¿no? Claro. Que están en contra del extractivismo, estos son, ¿cómo se llama? Pro bolsillo. O sea, básicamente cogen la oportunidad. Y es típico de estos casos. Siempre aparecen líderes que tienen el carácter más mercenario que de una persona militante, una causa. Pero aún así observas
débil la acusación fiscal hasta ahora. Yo observo débil todo, porque también el dirigente Rojas, por ejemplo, que tú lo ves en la televisión, en la radio, se nota que es un líder bisoño, que recién está saliendo a la luz. No, él ha comenzado el año pasado. Claro, y tiene base respondona, ¿no? Inmediatamente el vicepresidente de la comunidad le dice, no pueden firmar esto, se aparece Paredes, que es un otro buscapleitos, otro buscapleitos, que lo digo en broma, ¿no? Porque hay que respetar a los políticos, pero es un buscapleitos. O sea, él entra donde hay el boche y logra situarse de alguna manera. Finalmente en la comunidad probablemente no lo va a reconocer. Una última pregunta, Julio, para responder después de la pausa. Sí. El Premier, el otro anuncio que ha hecho, creo que hoy o ayer, es que va a ir esta semana al Congreso con los proyectos de reforma política. Me parece muy positivo. La pregunta es, ¿tiene relevancia todavía y qué va a pasar si estos proyectos no incluyen la bicameralidad o el retorno a la bicameralidad? Vamos a una pausa y regresamos con Caracas. Porque pareciera que no van a agarrar. Julio, se anuncia la presentación de los proyectos de ley de reforma política por parte del Premier. ¿Qué podemos esperar de eso? Si va o no va a haber bicameralidad. Yo creo que están equivocados los que creen que la gente no quiere reforma política. Que se vayan a pasear por las universidades o salgan a la calle a preguntarle a la gente. La gente quiere las dos cosas, desarrollo y solución a los conflictos, y quiere también que las reformas del referéndum no queden abandonadas. Sería terrible para el gobierno que ocurriera, que se generalice, y en parte yo creo que está bajando la popularidad del presidente probablemente por ese hecho, que ha parecido como que había un momento en que ya no se enganchaba con las promesas que habían hecho en diciembre. No te olvides que fue un movimiento muy masivo que conmovió a la población, que llevó a una lealtad, y cuando no se cumple hay lo que se llama el despecho, que está estudiado incluso psicológicamente por algunos pensadores de la ciencia política. O sea, ahí hay una deficiencia que hay que corregir. Tiene que aparecer claramente el gobierno del lado de las reformas y tiene que presionar para que estas reformas se lleven a cabo. Pero si no hay bicameralidad, podemos hablar ¿qué? Del tema de financiamiento de partidos, del tema de transparencia, sí, por supuesto, en democracia interna. Ahí se debería concentrar. No te olvides que Fernando Tuesta lo que ha hecho es ha cogido gran parte de los proyectos que habían del 2003 a la fecha y ha hecho un gran conglomerado con esos proyectos que dan a luz 12 proyectos de ley, más todos los que están ahorita esperando en la comisión, en la subcomisión, en la comisión de Constitución a que les den el pase, que son varios que tienen que ver también con la reforma política. Ahora, en los segundos que nos queda, ¿se ha desenganchado el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de toda esta discusión? No lo entiendo. Creo que es que primero tuvo la intención de armar una comisión muy bien equipada con los primeros científicos políticos del país y terminó desbaratándose la comisión. Creo que hay un problema de gobernabilidad también al interior del Congreso. Y creo también que él está entrando, y lo ha admitido en un canal de televisión hace unos minutos, ¿no? Cuando le preguntaron si quería ser nuevamente presidente, al final entre risas dijo ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y creo que ese es el tema que porque él ha aparecido como un paladín de la democracia y como un aliado del gobierno, pero ahorita la verdad es que ya no sé cuál es su ubicación. Problemas de gobernabilidad también, a veces de ánimos y de caracteres. Gracias Julio Esquiapa por acompañarnos. Sigan ustedes en la señal de TV Perú, nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Adiós.